Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Comienza tu día meditando el Evangelio de la vida con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo, así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. El otro día me encontraba celebrando una misa de boda en mi parroquia. Intento mantenerme concentrado hasta que algo llama poderosamente mi atención. Uno de los asistentes a la ceremonia estaba plácidamente sentado, nada menos que en mi lugar del confesionario. Ciertamente no era porque no hubiera más asientos en otro lado. Tampoco se veía que viniera ebrio o que padeciera de sus facultades mentales. No, simplemente al Señor se le hizo fácil ir y depositar sus sentaderas en el sitio reservado para absolver los pecados. No sé si fue cuestión de cinismo, o quizá ni era católico, o lo era, pero con una total ignorancia de lo que significaba ese lugar. No era ciertamente una silla cualquiera, estaba dentro de un confesionario como tal. Pero bueno, simplemente pedí con discreción al señor sacristán que pidiera amablemente al caballero que se levantara de ahí y buscara otro asiento. Al final no fue necesario, ya que parece que antes de que llegaran a decirle, captó que no tenía que sentarse ahí y solito se retiró. Este pequeño detalle me dejó pensativo. Me puse en mi papel de señor cura quisquilloso y me molestó que alguien se pusiera en mi lugar exclusivo. ¿O fue el celo de que se respete un lugar sagrado en la casa de Dios? ¿O simplemente que rompió esa regla no escrita, pero que todos conocemos? En ninguna iglesia he visto que en el confesionario pongan un letrero de prohibido sentarse o exclusivos sacerdotes, pero jamás había visto que a nadie se le ocurriera llegar y sentarse en el confesionario, aunque el templo estuviera a reventar. Pero más que llegar a decirle al sujeto que no tenía que ponerse en mi lugar, o que respetara lo que ese asiento significaba, fue la razón por la que capté que tenemos que respetar el lugar de estacionamiento para personas con discapacidad. Me estremeció una vez ver en ese sitio un letrero que decía, junto a la imagen de una persona en silla de ruedas, ¿en serio quisieras estar en mi lugar? Desde entonces ya no me quejo ni intento estacionarme en esos lugares. De igual modo, hubiera querido decirle a aquel sujeto, ¿de verdad quisieras sentarte en ese asiento?
y estar horas y horas escuchando pecados, problemas, situaciones a veces tan penosas? ¿Crees que es fácil ponerte en esa silla? Tú que a veces no puedes ni con tu propia vida recibir a tantos que te piden que representes a Dios para ayudarse con sus cargas. Tener un consejo, un consuelo, una orientación para cada uno. Lidiar con los escrupulosos, los reincidentes, los superficiales, los que te cuentan toda su vida, los que te dicen los pecados de todo mundo menos los propios. ¿De verdad quisieras sentarte en esa silla? Así como muy fácilmente quisiéramos ocupar el lugar de alguien más, creyendo que lo haríamos mejor, o que estar ahí solo es cuestión de estatus y prestigio. Eso me hace pensar en el santo que recordamos hoy, el apóstol Santiago. Él ocupa un lugar muy especial entre los apóstoles, al ser uno de los 3 más cercanos al Señor Jesús. Además del alto lugar que ocupa en la cultura y la devoción popular. Ese lugar arriba de un caballo blanco, empuñando la bandera y el arma en signo de victoria. Pero en el Evangelio que nos transmite hoy la liturgia de su fiesta, se nos dice cómo, enviando a su madre por delante, quiere él junto a su hermano Juan convencer a Jesús que les conceda los primeros lugares junto a él. Jesús mismo les quiere hacer pensar sobre lo que están pidiendo. Se nota a leguas de que quieren ocupar ese lugar porque no tienen ni idea de lo que piden. Creen que estar junto a Jesús es una posición de privilegio. Y vaya que lo es, pero no de la forma en que lo están pensando. Si quieres estar junto a Jesús, será para asemejarte más a Él y correr la misma suerte que Él. Y para llegar a sentarte junto a Él en su gloria, habrás de pasar primero por la cruz. ¿Y tú en lugar de quién quisieras estar? Seguro en el de alguien que crees muy cómodo y feliz, pero ni te imaginas las batallas que tiene que librar de las que ni te das cuenta. Piensa cuántos anhelarían estar en el lugar que tú estás, del que quizá tú todo el tiempo te quejas. Si queremos ponernos en el lugar de alguien, que sea para tener empatía, tratar de ponernos en sus zapatos para comprenderlos en lugar de juzgarlos. Si cuando vayas al templo te dan ganas de sentarte en el confesionario, no lo hagas porque te regañan, además de que no se debe. Pero, ¿te gustaría ponerte en ese lugar? ¿Crees que sería muy interesante ponerte a confesar y conocer los pecados y más íntimos secretos de la gente? Pues lamento decirte que el confesionario no es para enterarte de chismes, ni mucho menos para morbosear. Es para ponerte tú en el lugar del penitente, comprender su fragilidad desde tus ojos humanos y mirarlo con los ojos de la misericordia de Dios, para hacerle experimentar su perdón. Por eso, si una petición vas a dirigirle al Señor, que sea: Señor, concédeme ponerme un momento en el lugar de mis padres, de mis hijos, de mis hermanos, de la gente que sufre, de los que no me agradan, de los que más envidio, para así valorar más mi propio lugar, respetar lo que los demás luchan y sufren, y saber lo que implica estar en el lugar que deseo. Que tengas un día lleno de bendiciones.